Em, el honor es todo mío, Tito. Gracias por la oportunidad y bueno, lo que voy a contar un poquito hoy es la historia de CFBT. Es que es algo que proviene desde Suecia y para hacer la historia bastante corta, porque soy el que opina que lo importante es el mensaje, no el mensajero, con tal de que el mensaje sea verificable y tenga hechos, etcétera. Entonces, un poquito de mí. Sí, tengo años en el servicio de bomberos de Noruega, también como bombero, como oficial, también en Suecia, lo mismo. Y también cuando la gente me pregunta un poquito tratar del fondo, digo, bueno, también tengo un grado de ingeniería en protección de incendios. Y la gente dice, qué fondo, qué barro. Dice, sí, para mí eso no significa mucho. Por la razón de que fue en el momento que yo llegué al colegio y empecé a trabajar en el colegio del norte de Suecia, que realmente ahí lo que yo creía que sabía recibió una especie de iluminación, por eso se puede decir que ahí vi la luz. Y nada de lo que yo voy a contar acá son méritos míos, sino que simplemente soy alguien que ha tenido el privilegio de haber estado en el lugar correcto en el momento correcto. Tuve un mentor que para contarte un poquito, cuando yo estuve en Noruega, yo por supuesto entrenamos la teoría, entrenamos la práctica, hicimos cosas en contenedores, nos explicaron qué era el incendio, qué eran las técnicas de extinción, y de cuando llegué a Suecia se usaban las mismas palabras, pero lo estaban explicando un poquito diferente. Cuando llego al colegio me encuentro con alguien que empieza a contar la historia y tiene todo el fondo. Si esto se hacía así por esta razón, por esto hicimos así, por esto no hacíamos esto, etcétera. Yo, ¿no es cierto? Y bueno, entonces un poquito esa es la razón de que me empecé a interesar por el tema de el contexto, el fondo de las cosas, o sea, por qué es así, y de dónde salió esto, y quién inventó esto, y qué era lo que estaban tratando en ese momento, por qué se hizo así, etcétera. Después, corriendo cursos en Inglaterra y en otras partes, también en una conferencia que estuve en 2009 en Australia, resulta que, para darte un ejemplo, estábamos corriendo un curso de instructores con mi mentor en Inglaterra y los alumnos que eran oficiales que tienen por lo menos unos 15 años en el servicio de bomberos venían y decían, Roy, dice, ¿no es cierto? Nosotros también hicimos un curso de instructores ahí en el colegio de Moreton y explican las mismas cosas que ustedes, pero, o sea, usan los mismos términos, pero ustedes lo explican totalmente diferente, porque es así. Entonces empezamos a hablar un poquito y decían, bueno, y resultó de que, claro, los instructores que ellos habían tenido en la escuela de Moreton eran alumnos de los alumnos de los alumnos de los alumnos de los alumnos de que alguien que había estado en Suecia en los años 90. Entonces, ¿qué pasa? La historia cambia. También pasó así de que en un encuentro en Australia, visitando justamente la imagen que está acá, es con Jean Rafael, que estuvimos en Croacia el año pasado, en una conferencia allá se estaban corriendo partes prácticas en el contenedor y un oficial joven de Hong Kong llamado Raymond Yu salió del contenedor, se sacó la máscara, el casco, todo y se empezó a agarrar el pelo. Dijo, no puedo entender ¿cómo pueden mantener el incendio corriendo con tan buen humo y tan buenas condiciones por tanto tiempo? Ya íbamos corriendo 45 minutos, 50 minutos con la primera carga, ¿no es cierto? Y dijo, cuando nosotros también estamos corriendo el método sueco en Hong Kong y usamos los contenedores y ahí tenemos que cargar cada 10 minutos, tenemos que poner pales adentro y los instructores están saliendo con máscaras y con cascos derretidos y quemándose y qué sé yo. Entonces empezamos a hablar un poquito con él, le dije, contame lo que están haciendo. Y me mostró un poco de imágenes, cómo cargaban, cómo hacían. Yo le dije, está bien, tienen contenedores, eso viene de Suecia, están haciendo técnicas de tensión, también están haciendo pulsaciones o lo que aparenta ser enfriamiento de gases. Y yo digo, pero eso no es el método sueco.
Entonces se quedó mirándome y le digo, porque el método sueco no es solamente un contenedor y hacer pulsaciones. Es un malentendido. Entonces lo hice de mi interés, tratar de entender. Cuando empecé a ver, claro, con los contactos internacionales, gente en Alemania, en Francia, en Islandia, en otros lugares del mundo, de que todos hablaban de que estaban haciendo el método sueco, entonces empecé a ver, bueno, empecé a interesar a quién sos vos, quién fue tu mentor. Es la primera pregunta que tiro. ¿Quién fue tu mentor? Y cuando yo escucho el nombre del mentor, a veces reconozco el nombre o si no averiguo, bueno, y él, esa persona, de dónde tiene su conocimiento. Y caigo en ciertos nombres en Francia o en Inglaterra o en todo, y inmediatamente yo te puedo decir, ok, entonces ya sé qué males entendidos tenés comparado a lo que es la original. Y no quiero sonar así un poquito así sobrepotente en el tema. Voy a explicar el tema. Vamos a hacer lo siguiente. Mostrar el primer video, Tito. Y antes que lo muestres voy a decir qué es. Es un pequeño video que muestra unos chicos pasando un poquito de harina con unos platos sin ver lo que están haciendo, ¿no es cierto? Uno a uno para atrás, etcétera. Es una línea de comunicación y ustedes observan qué pasa con la harina, ¿no es cierto? O arroz o lo que sea. Y el tema es de que yo hago una analogía de lo que es la transmisión o la transmisión de información cuando pasa de una persona a otra. ¿Lo vemos el primero? Y lo que muestra este video, de una manera que los chicos lo entienden, es de que a medida que las cosas pasan de una persona a otra, se pierde un poco la información. En este caso, la harina. Aparte de perderse cosas, ¿no es cierto? O sea, perderse un poquito de... En este caso yo diría que lo que se pierde es el contexto, ¿no es cierto? Tenés un segundo video ahí, que está recortado, que lo encontré, está en mi página de Facebook, lo encontré ahí buscando cosas y yo hago una analogía inmediatamente a lo que es, porque también he estudiado psicología un año y pedagogía también, y el tema de entender cómo la información es percibida, cómo es transmitida, cómo es importante para un instructor saber, porque uno puede decir, yo soy buen instructor y todo, yo digo las cosas claras, sí, pero uno puede decir las cosas lo más claro que uno quiera, pero la manera en que es percibida, o sea, lo que escucha una persona es una cosa, lo que ve es otra y lo que percibe es otra. Entonces, es importante estar al tanto de esto y por eso la educación en Suecia, por ejemplo, para un bombero, toma en cuenta de que una vez no es suficiente y que un ensayo no es suficiente. Bueno, eso lo sabemos todos, pero en el caso de decir las cosas una vez o mostrar las cosas una vez, sino que se necesita un poquito de tiempo para absorber esa información y para procesarla, ¿no es cierto? Es uno de los temas de que yo siempre estoy en contra de las presentaciones PowerPoint, que justamente es lo que estoy haciendo ahora. Pero es una presentación, como ustedes están viendo, con poco texto. No me pudre poner texto en las presentaciones y leer lo que está puesto ahí en la presentación. Prefiero yo, soy el que usa el pizarrón, me demoro más tiempo al contar algo, al decir algo, pero ese tiempo que yo me estoy demorando haciendo quiere decir que yo estoy dibujando cualquier línea, cualquier cosa y la estoy explicando al momento que la estoy haciendo, entonces los alumnos no son introducidos a un PowerPoint que tiene 4, 5, 6 imágenes, 2, 3 textos y están leyendo y están tratando de escucharme a mí, están leyendo lo que están ahí, están tratando de entender, o sea, se hace un embrollo ahí en la cabeza. Veamos el segundo video. Не може по 2 пъти.
обърни си цял се обърни. По-голямо свърши, да. Докато по-рано като се свърши, да. Хората от телевизията не се обръщат, не знам, че не се издържа. Окей, това беше последен човек, аплодисменти. Ама последния тук, не предпоследния. Няма значение. Предпоследните, понеже аз бях първия, а пък все пак аз съм поставено лице. Така, искам сега един на друг да си покажете. Всъщност тя първо покажи ти последното движение, което ти научи от другарчето си, покажи му го на него. А ти сега можеш да й покажеш първото движение от мен. Todos estamos al tanto de esto. Todos hemos hecho el juego cuando uno le susurra algo en un círculo de gente, ¿no es cierto? Se le susurra algo, una historia a la persona de al lado, esa historia, esa persona lo susurra a la otra persona. Y cuando llega la historia al final, cuando llega de vuelta a vos, ¿qué ha pasado? Ya no es la misma historia. A veces no solamente ha cambiado, no solamente se ha desvirtuado, no solamente ha habido malentendidos ahí. A veces hasta te puede tener, la historia que está llegando es la opuesta a lo que era lo original. Entonces, teniendo en cuenta esto no es por falla de nadie, eso es parte de la manera en que la comunicación entre los seres humanos funciona. Por eso, si uno escucha un chisme de algún lugar que le contaron la tía de la vecina, creo que escuchó lo que pasó ahí, no es seguro que sea la historia de lo que realmente pasó. Por eso estar buena suerte. Yo no soy el original de este conocimiento. Yo, como decía al principio,
solamente he tenido el privilegio de llegar, en lo que se refiere a Suecia, de llegar a conocer a la gente que fue la fuente. Entonces puede ser que en esta cadena de acá he estado más cerca de la fuente que quizás que otra gente. Es la única razón que estoy hablando del tema. Bueno, entonces voy a contar un poquito sobre la historia. Y la historia en sí no es solamente hablar de un personaje o de su vida o eso, sino que quiero contar un poquito de la historia de lo que es el entrenamiento que se hace, la educación que se hace en Suecia y cómo se llegó a eso, qué fueron los pasos que hicieron llegar a tal momento. Y por lo que yo he visto en el mundo, que he viajado, que he tenido alumnos por todos lados y también he tenido un montón de charlas con gente online, es qué cosas son las que yo veo han pasado por esta gran cadena de comunicación, ¿no es cierto? Uno puede decir que ahora, hoy en día, con las redes sociales, uno puede tener más acceso directo. Existe una gran razón por la cual yo odio las redes sociales. Esto es bueno, ¿no es cierto? Tener un contacto así directo con alguien, hablar directamente. La gente que mira un video en Facebook o en YouTube o qué sé yo, no se puede evaluar porque está sin el contexto, porque los videos son chiquitos, son de unos minutos o algo así, o una presentación de PowerPoint, que a mí me llegan muchas preguntas. ¿Tenés una presentación de PowerPoint sobre esto? Yo digo, no. Simplemente porque no significa que no la tengo. Lo que pasa es que lo que yo he hecho para yo presentar, yo lo estoy haciendo en un contexto y estoy dando una charla a través de esto, algo que alguien que copia ese documento no va a tener. Y no quiero participar en ese teléfono descompuesto, ¿no es cierto? Entonces, veamos un poquito la historia. El tema va para atrás. James Braidwood, que creo que lo nombró, lo nombró también Justin, justamente esto, en su presentación de antiventilación, que estuvo muy buena. Era un oficial, ¿no es cierto?, en Escocia, que creó el primer servicio de bomberos municipal. Y después él estuvo en Londres, básicamente, donde él murió en un incendio en el 61, y él era parte de la organización que después se convirtió en ser la Brigada de Bomberos de Londres. Y se publicó un libro en las enseñanzas que él tenía 5 años después de que él murió. Se llama Prevención y Extinción de Incendios. Y entonces eso, estamos hablando de 140 años atrás, más, ¿no es cierto? Él decía lo siguiente: la puerta debe mantenerse cerrada mientras se trae el agua y el aire excluido tanto como sea posible, ya que el fuego arde exactamente en proporción a la cantidad de aire que recibe. Eso ha sido científicamente comprobado. Es más, hoy se conoce como la regla de Thornton, que habla justamente de ese tema. Y después decía una cosa más, que decía: a los hombres del cuerpo de bomberos se les enseñó a prevenir, en la medida de lo posible, el acceso al aire a los materiales de combustión. Lo que la puerta abierta del cenicero es al horno de una caldera de vapor, la puerta a la calle abierta es a la casa en llamas. En ambos casos la puerta da aire vital a las llamas. O sea que el tema de que la ventilación afecta el incendio y la intensidad del incendio, es más, yo diría que en el tema en el ámbito de bomberil se conoce ya hace más de 100 y X años. Pero si uno habla con cualquier persona que tiene un horno de leña, qué sé yo, sabe que si vos abrís, sube la intensidad del horno de leña, y si vos cerrás, baja la intensidad. O sea, no es realmente nada, no es nada que sea controversial. Solamente es en Estados Unidos, en el 2008, que hicieron los testeos ahí con la vela y todo, cuando
descubrieron que si seguían con la método que tenían de romper todo y abrir todo, y no es cierto, y no coordinar eso con enfriamiento, de que esto causa problemas. Y eso fue sumamente controversial en Estados Unidos. O sea, el tema de que no podían seguir haciendo como lo habían hecho todo el tiempo. Bueno, este tema lo que pasó fue lo siguiente. En los 70, el año 70, mediados de los años 70, hubo 2 muertes en Suecia de bomberos. Y 2 ingenieros, cuando digo ingenieros, son ingenieros de la vieja guardia, o sea que fueron bomberos, fueron oficiales, fueron, ¿no es cierto?, ¿cómo se dice?, jefes del servicio de bomberos, y también hicieron su educación académica para ser ingenieros de bomberos, lo que se llama acá de la vieja guardia. Mats Rosander y Christer Gilson estudiaron el tema y empezaron a darse cuenta de que lo que había pasado en esos ambos casos es de que lo que se había descrito como un desarrollo del incendio inédito, o sea, rápido, así que no se esperaba, realmente estaba iniciado por el cambio en la ventilación que los bomberos habían hecho. Y ellos también, entonces no se puede decir que los descubrieron, sino que lo redescubrieron, porque como este mensaje de hace 140 años atrás se perdió en el tiempo, de alguna razón. Y ellos, por decirlo, lo redescubrieron, y también ellos pusieron el énfasis en el tema de que se dieron cuenta de que el humo, lo que se ha considerado como humo que no es interesante, que son las llamas que son interesantes, que el humo es combustible, que aún no ha pasado por combustión. No todo el humo, parte del humo, solamente para dejarlo eso en claro, pero es lo suficiente para causar problemas. Y que el humo es combustible, que la ventilación afecta, y entonces lo que ellos hicieron es escribieron un libro que se llama Educación de Incendios, de Comportamiento de Incendios, en sueco, y empezaron a hacer, usando una pedagogía que es muy típica sueca, una mezcla en lo que es teoría y práctica, empezaron a de explicar esto de una manera que se entendiera la mecánica detrás. No usaron necesariamente una terminología científica en ese momento. La palabra flashover, ¿no es cierto?, se usaba en ese tiempo. Ellos usaron las palabras flashover retrasado, flashover rico, y bueno, qué sé yo. Pero la intención, en un interview que se les hicieron después, ellos dijeron, hicimos algo para describir simplemente. Las palabras en sí, el nombre que se le daba no era lo importante, sino que era que si abrías la ventilación pasaba esto, que si cerrabas la ventilación pasaba esto, si no se hacía esto, pasaba esto, si hacías esto otro, pasaba esto. Esa era la intención en esos tiempos, ¿no es cierto? Y eso se empezó, por supuesto, ¿cómo se dice?, a dar clases sobre esto en la academia, en la escuela que estaba en Estocolmo en ese tiempo. Después vienen personas como Nisse Bergström, que es un alumno directo de Mats Rosander y de Christer. Hay otros nombres también aquí, Tommy Turling de Uppsala, ¿no es cierto?, bomberos oficiales que tomaron este conocimiento y ellos lo desarrollaron aún más, o sea, desarrollaron la pedagogía aún más. También está Marcos Domínguez, que debe ser un nombre que lamentablemente no todos conocen. La gente de España quizás, la gente en Sudamérica lo dudo, y es una tremenda lástima. Marco Domínguez que está acá a la izquierda, un bombero, él es de España, pero él trabajó y vive en Suecia, trabajó más de 40 años y ahora está jubilado en el servicio de bomberos de Estocolmo. Colega más cercano de Christer Gilson, y amigo también más cercano a Christer Gilson. Y Nisse Bergström, se puede decir que lo que él hizo fue desarrolló cursos de instructores que se ocurrieron muchos en Inglaterra. Yo también participé en eso, y Marcos fue el que
no tan solo él, también con ese, pero Marcos, especialmente porque él de habla España, introdujo esto a España, con otras personas ahí, el señor Basset, que los españoles conocen. Y Marcos, yo he hablado, a Nice lo tuve como colega y mentor. Con unos años después conocí a Mats y también estuve en una de las clases que hizo él sobre espuma, porque él escribió el libro sueco sobre espuma. Y la clase que yo estaba viendo con él con espuma, él usaba un proyector, uno de esos proyectores viejos que se ponían las páginas transparentes, que, ¿no es cierto? Él ponía entonces ahí un bowl de vidrio y tenía agua ahí, y ahí ponía la moneda y lo proyectaba en el proyector y los alumnos lo estaban viendo en vivo. Bueno, esto es lo que pasa con las burbujas, así se forman, así son, ¿no? Esto es lo que pasa cuando las burbujas, la mezcla se hace más espesa, se hace menos espesa, y entonces esto pasa como las burbujas de detergente reaccionan con el alcohol, esto es lo que pasa cuando tenés la triple F que forma un film, etcétera. Y lo veías todo, pero increíblemente con una metódica simple, nada digital, nada, todo así, pero en vivo, y explicando de una manera que lo entendía cualquiera. Son todos increíblemente fantásticos pedagogos, o sea que aparte del conocimiento que tienen una manera de explicarlo y una manera de transmitir este conocimiento que es increíblemente didáctico. Y poca gente ha escuchado hablar de Marcos, y me duele un poco porque lo tengo como amigo, lo tuve como colega, trabajamos en la misma autoridad, y él también no se quedó atrás, sino que él también evolucionó en lo que era la terminología. Entonces, un poquito para terminar el tema de historia. Los colegios, en el 86 se crea la autoridad que es la autoridad que se llama los servicios suecos de rescate, y que se junta entonces lo que es la defensa civil, lo que es el colegio nacional, y se forman 4 nuevos colegios, y también la autoridad que está bajo la legislación de todo lo que tiene que ver con el acto contra incendios. Y se crean 4 colegios, uno en el norte, uno en Estocolmo, cerca de Estocolmo, uno en el centro del país y uno en el sur. Hoy en día quedan 2, el norte y el sur, Revinge y Sande. Y se empiezan a correr cursos, ¿no es cierto?, para bomberos, todo con un tremendo énfasis a lo que es la teoría y la práctica, y la combinación, no solamente práctica, no solamente teoría. Y a todo esto, Suecia a finales, ya voy a explicar por qué, a finales de los 90, por el contacto internacional, se empieza a ver el tema de la terminología, y entonces Suecia hace un proyecto de investigación y deja toda la terminología vieja detrás y pasa a una terminología basada en ciencia. Y eso es importante, porque la gente que recibió los cursos antes de eso, especialmente en los años 90, por ejemplo en España, todavía yo escucho gente hablar de flashover retrasado, flashover rico y cosas así, contenedores de flashover, ¿no es cierto? Y ese tema. Y nosotros en Suecia no se llama así, se dice un contenedor de demostración, porque es demostración de incendio, y el otro es contenedor de ataque, porque es donde hacemos las pruebas, o contenedor básicamente, ni siquiera lo llamamos de ataque, lo decimos contenedores de práctica de lanza, ¿no es cierto? Bueno, un poquito de contexto ahí, quién es quién. Yo a Christer lamentablemente no lo conocí, él murió en 2008, trágicamente.